Él creció rodeado de oro, de rituales y de imágenes de dioses con rostros de animales. Pero detrás de los muros del palacio había algo que ni los escribas se atrevían a registrar. Una presencia silenciosa que observaba, un destino que se formaba en el desierto. Mientras Egipto se arrodillaba ante ídolos, Moisés escuchaba una voz que ningún otro oía. La misma voz que lo llevaría a enfrentar 7 entidades espirituales adoradas como dioses, pero temidas incluso por los propios sacerdotes. ¿Qué tipo de poder era ese, capaz de transformar agua en sangre, de cubrir la tierra de oscuridad y de silenciar a los magos más poderosos de la antigüedad? ¿Y qué revelan estos enfrentamientos sobre una guerra que no era solo física, sino profundamente espiritual? Antes de que este video revele lo que muchos prefieren mantener enterrado, ya suscríbete al canal. Aquí, la verdad no se esconde, se expone. El nacimiento de Moisés no fue solo el inicio de una jornada profética, sino un acto de guerra espiritual contra un sistema corrompido por ídolos y poderes ocultos. Mientras el faraón ordenaba la muerte de todos los niños hebreos, una conspiración espiritual silenciosa también se movía entre bastidores. Egipto, en aquel momento, era considerado el corazón del mundo místico, con sacerdotes entrenados para invocar fuerzas que desafiaban incluso la razón. Moisés nació en ese ambiente hostil, en medio de un decreto de muerte, rodeado por un reino que cultó divinidades paganas, que tras sus máscaras ocultaban entidades espirituales perversas. El río Nilo, donde Moisés fue colocado en una cesta, era venerado como divino, pero llevaba en sus aguas una carga espiritual profunda y maligna, siendo escenario de rituales y sacrificios. Cuando la hija del faraón lo encuentra y decide criarlo como su propio hijo, Moisés es inserido en el epicentro del paganismo egipcio. Crece entre templos dedicados a falsos dioses, esculturas de oro con ojos vacíos y cánticos que invocaban fuerzas de las tinieblas. La élite egipcia no veía lo sobrenatural como un concepto distante, sino como una fuerza tangible con la que negociaban poder y protección. Moisés, como príncipe, tendría acceso a todo ese conocimiento. No solo aprendió la ciencia y la política de Egipto, sino que también presenció los rituales ocultistas y los pactos silenciosos con entidades que se presentaban como dioses. El palacio donde vivió estaba impregnado de encantamientos y símbolos místicos. A pesar de su posición privilegiada, algo dentro de Moisés lo impedía entregarse completamente a la cultura egipcia. La memoria de su origen hebreo, aunque cuidadosamente escondida, ardía en su alma. No era como los otros hijos del palacio. Al caminar entre los corredores lujosos, veía las estatuas y altares no con reverencia, sino con inquietud. Esa percepción espiritual precoz revela que la mano de Dios ya lo separaba para algo mayor. No era solo una cuestión de identidad étnica, sino de llamado espiritual. Estaba siendo preparado, incluso sin saberlo, para confrontar los propios pilares de la religión egipcia, con todas sus entidades y poderes ocultos. Mientras crecía, Moisés vio entre bastidores de la corte, donde los magos y sacerdotes servían como intermediarios entre los faraones y las entidades espirituales. Estos hombres no se limitaban a trucos o ilusiones. Manipulaban fuerzas reales, invocaban plagas, leían los astros y ofrecían sacrificios para mantener el dominio sobre el pueblo. Todo esto formaba parte del gran teatro espiritual de Egipto, donde los dioses exigían devoción ciega y ofrecían poder a cambio de servidumbre. Moisés absorbía todo en silencio, hasta que el enfrentamiento entre la verdad que nacía en su interior y el engaño a su alrededor se volvió insostenible. El episodio en que mata a un egipcio y huye al desierto no es solo una fuga política, sino un rompimiento espiritual con el sistema egipcio.
Al abandonar el palacio, Moisés no solo estaba rechazando los privilegios de la realeza, sino también las tinieblas que allí habitaban. Deja atrás no solo oro y confort, sino también pactos, rituales y entidades que lo rodeaban desde el nacimiento. Es en el desierto donde comienza a reencontrarse con el Dios de sus antepasados, iniciando una caminata de revelación que culminaría en un enfrentamiento directo con los 7 demonios que dominaban Egipto. La corte del faraón no era solo un centro de poder político, sino el corazón de una teocracia mística que se alimentaba del miedo y la idolatría. Los faraones se consideraban dioses encarnados, un puente vivo entre el mundo espiritual y el físico. Este concepto era reforzado diariamente por rituales que mezclaban astrología, necromancia y sacrificios. El trono del faraón estaba rodeado por sacerdotes que dominaban ciencias ocultas y consultaban entidades malignas para mantener el orden y el control sobre las multitudes. Cada decisión del rey era, antes de ser tomada, evaluada por adivinos y magos. Interpretaban presagios y buscaban orientación en reinos espirituales que nada tenían que ver con el Dios de Israel. En las paredes de los templos, jeroglíficos registraban pactos con divinidades como Ra, Isis, Osiris y Anubis. Estas figuras, aunque consideradas dioses, eran manifestaciones de fuerzas espirituales reales, malignas, sedientas de culto y sacrificio. Las ofrendas no eran solo simbólicas. Niños, animales e incluso prisioneros de guerra eran entregados en rituales para apaciguar a estos dioses. Era en este ambiente cargado que Moisés creció. La corte era un lugar donde nadie hacía nada sin antes consultar a los espíritus. La manipulación espiritual era constante y la opresión sentida incluso por quienes estaban en la cima de la pirámide social. Los magos de Egipto como Yanes y Jambres, mencionados en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8, no eran ilusionistas comunes. Tenían acceso a un nivel de conocimiento espiritual distorsionado y corrompido. Lograron replicar los signos de Moisés, transformando varas en serpientes y aguas en sangre. Este enfrentamiento revela la profundidad del poder demoníaco operando en la nación. Lo que estaba en juego no era solo una disputa entre hombres, sino una batalla espiritual entre el Dios verdadero y las potestades que dominaban Egipto. Moisés, ahora portavoz del Altísimo, desafiaba una estructura milenaria que sostenía los pilares del imperio egipcio. Para el pueblo egipcio, los signos y prodigios no eran una novedad. Estaban acostumbrados a manifestaciones sobrenaturales. Lo que hacía que los signos de Moisés fueran diferentes era el origen y el propósito. No provenían de pactos oscuros, sino de un Dios que no negociaba con el mal. Y a diferencia de los dioses egipcios que exigían sangre y miedo, el Dios de Moisés se revelaba como liberador y justo. Cada plaga lanzada sobre Egipto fue, en realidad, una sentencia contra una entidad espiritual específica, una exposición de la debilidad de los falsos dioses ante el Dios único. La presencia de Moisés en la corte rompió el ciclo de encantamiento que mantenía al pueblo cautivo. Su retorno a Egipto no fue solo un reencuentro con el pasado, sino una intervención directa en el centro de la opresión espiritual. La autoridad que traía no venía de las escuelas de los magos, sino de una alianza firmada en el desierto con el Dios eterno. Y era esta alianza que poco a poco comenzaba a agitar los cimientos ocultos que sostenían el imperio más poderoso de la tierra en aquel momento. En Egipto, los sacerdotes eran más que líderes religiosos. Eran los verdaderos guardianes de las fuerzas espirituales que gobernaban la nación. Ellos poseían conocimiento ancestral sobre los llamados misterios sagrados, conocimientos escondidos transmitidos de generación en generación, utilizados para invocar entidades poderosas y manipular realidades.
Esos hombres hacían alianzas con espíritus que se escondían detrás de las imágenes de los dioses y a través de rituales meticulosamente elaborados conseguían alterar el clima, provocar visiones y ejecutar magias que iludían y oprimían al pueblo. El Egipto era, literalmente, un territorio espiritualmente sitiado. Esos rituales no se limitaban a los templos. Eran realizados en momentos estratégicos de la política egipcia: coronaciones, declaraciones de guerra, funerales de faraones. En esas ocasiones, los sacerdotes se reunían en cámaras secretas, donde entonaban cantos en lenguas extintas, hacían ofrendas e invocaban fuerzas que habitaban el mundo invisible. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con una misión divina, él no estaba solo enfrentándose a un rey terrenal, sino a una red espiritual, articulada y poderosa, sustentada por siglos de adoración demoníaca. El pueblo hebreo, esclavizado durante siglos, vivía bajo la influencia directa de esas entidades. La opresión física era solo el reflejo de una prisión espiritual. Cada piedra levantada en las construcciones, cada azote recibido, cargaba en sí el peso de una esclavitud espiritual profunda. Los hebreos vivían rodeados por símbolos mágicos, estatuas encantadas y maldiciones lanzadas por los sacerdotes egipcios para mantener su condición de servidumbre. Era como si estuvieran enredados en un hechizo colectivo que anestesiaba la esperanza y alimentaba el miedo. Cuando Moisés regresa a Egipto, él no lleva consigo armas humanas, sino el nombre de Dios. Y este nombre, cuando es pronunciado delante de los sacerdotes y magos, rompe encantamientos y silencia entidades. El enfrentamiento directo con Yanes y Jambres no fue solo una demostración de poder, sino una guerra de reinos espirituales. Cuando su vara se transforma en serpiente y devora las serpientes de los magos, se envía un mensaje al mundo invisible. La autoridad del Dios de Israel sobrepasa cualquier fuerza oculta. Era el inicio de la caída de los 7 demonios que sostenían el dominio egipcio. Esta batalla no se cerró con señales. Ella desató una serie de enfrentamientos espirituales que culminarían en las 10 plagas, cada una dirigida contra un dios específico. Los magos comenzaron a fallar en replicar las señales, y su influencia fue siendo desmascarada ante el pueblo. Los sacerdotes, hasta entonces reverenciados como canales de los dioses, comenzaron a ser vistos como impotentes ante el Dios de Moisés. Lo que antes era un imperio sólido y místico, empezaba a derrumbarse por dentro, corroído por la luz que exponía las tinieblas. Cuando Moisés se encuentra ante la zarza ardiente en el desierto, lo que parecía una visión divina es, en realidad, el punto de inflexión de su misión. Él ya no era más príncipe, sino siervo. La escena revela su verdadera identidad. Entregado a los hebreos, conmovido por su dolor y llamado por Dios para confrontar el poder de las tinieblas que sostenían a Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículos 4 a 6, Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estableciendo la línea espiritual a la que Moisés pertenece. La zarza ardiente simboliza no solo revelación, sino autoridad para enfrentar entidades espirituales que operaban bajo la apariencia de dioses. Al escuchar su nombre, Moisés, Dios manifiesta su elección. Aquel que liberará a un pueblo, derribará altos poderes y enfrentará a los 7 demonios que controlaban a Egipto. Moisés siente por primera vez el peso de una misión que trasciende lo terreno político y social. Es un llamado espiritual de confrontación. Él duda, cuestiona su capacidad, pero al percibir que la zarza no se consumía, entiende que hay allí un sello divino conferido para protección y propósito. Su retorno a Egipto recrea un choque espiritual. Moisés ahora camina con la autoridad de aquel que habla con el Dios vivo, y eso lo posiciona como adversario directo de los sacerdotes egipcios.
La corte que sucumbió al engaño espiritual ahora se ve desafiada por alguien que lleva una alianza antigua. Su voz no ecoa solo en los salones del palacio. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Sino en las regiones espirituales controladas por ídolos. Moisés se convierte en instrumento de un poder que trasciende lo natural, habilitado para romper juramentos, desatar nudos y abrir caminos donde todo parecía cerrado. En este proceso, Moisés no está solo. Su hermano Aarón coopera como portavoz, compartiendo la carga y ampliando la autoridad espiritual. Juntos representan dos líneas de liderazgo, una que habla con el faraón, otra que comunica la palabra divina al pueblo. Esta doble dinámica hace que el mensaje sea claro. No se trata de humanidad contra humanidad, sino de espíritu contra espíritu, luz contra tinieblas. Y el pueblo observa cada paso, aprendiendo que el velo que los mantenía en esclavitud era, sobre todo, espiritual. Con el llamado consolidado, Moisés asume su papel con profunda reverencia y urgencia. Él entiende que la trayectoria será de confrontación y liberación, y que cada plaga anunciada significa una ruptura de la estructura demoníaca. La jornada se intensifica, y el pueblo hebreo comienza a percibir no solo señales, sino una presencia viva interviniendo en su historia. De hecho, hasta aquí, ¿cuál de estos enfrentamientos espirituales crees que más sacudió los cimientos de Egipto? Escribe en los comentarios. Será interesante ver cuál de estos conflictos ha llamado más tu atención hasta ahora. Continuemos con el vídeo. La zarza no consumida testimonia un milagro singular, el fuego divino que desciende sin destruir. Este fenómeno indica que Moisés fue revestido por un sello espiritual especial. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, la llama que arde sin consumir simboliza protección y convocatoria para una operación directa contra poderes demoníacos que decoraban Egipto. Ese sello no era visible a los ojos humanos, pero lleno de significado en esferas espirituales. Cuando Moisés acerca la mano, quita la sandalia ante el terreno santo. Este gesto ritual revela respeto y reconocimiento de la presencia divina que contrarresta todo el poder oculto de aquel lugar. Su incapacidad de tocar directamente la visión refleja reverencia al terreno donde el maligno no prevalece. Es ahí donde recibe la misión de congregar al pueblo y conducir el enfrentamiento espiritual que derribaría a los demonios que sostenían cada plaga. Ese sello de autoridad tiene consecuencias reales. No es magia. Moisés no invoca espíritus, sino que representa al Dios de los vivos ante antagonistas sobrenaturales. El fuego de la zarza confiere autoridad moral y espiritual, permitiendo que Moisés provoque plagas que alcanzan dioses específicos: Ra, Isis, Geb, Osiris y otros. Cada plaga era, de hecho, una sentencia contra una de las 7 potestades sombrías que dominaban Egipto. A medida que los signos se suceden, queda evidente que la corte espiritual egipcia está siendo confrontada directamente. El sello también protege al pueblo hebreo. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, la sangre del cordero sobre el umbral servía como señal para que el destructor pasara más allá de ellos. Evidencia de que el poder de Moisés no estaba solo en el acto físico, sino también en el sello espiritual y la intercesión divina. La travesía del Mar Rojo reafirma que el sello de autoridad no se rompe, incluso bajo amenaza de exterminio. Las aguas se dividen, el enemigo perece y el pueblo atraviesa en libertad.
La zarza ardiente marca el inicio de una trayectoria donde la misión de Moisés es clara: confrontar y vencer en el ámbito espiritual. La autoridad divina que lleva rompe pactos antiguos y sostiene la liberación que vendrá. Sin embargo, la jornada exige coraje, fe y obediencia, pues enfrentará directamente a las 7 entidades sombrías que sostienen el imperio egipcio. Cada dios del panteón egipcio representa una potestad espiritual que dominaba la nación. Los 7 demonios equivalen a las principales entidades que sostenían la estructura religiosa y política de Egipto. Por ejemplo, el culto a Heket, la diosa rana, representaba plaga y fecundidad. La plaga que trajo ranas sobre Egipto tuvo como objetivo directo a esta entidad. En Éxodo capítulo 8, versículo 2, Dios instruye a Moisés a ordenar que las ranas cubran la tierra, un ataque espiritual directo al poder de Heket. Otro ejemplo es Ra, el dios Sol, símbolo de autoridad e ilusión de poder. La plaga de tinieblas sobre Egipto, narrada en Éxodo capítulo 10, versículos 22 a 23, hirió no solo la visión física, sino también la fe ciega en Ra, exponiendo su impotencia ante el Dios vivo. Osiris, el dios de la muerte y la regeneración, y Anubis, guardián de los muertos, fueron confrontados de modo simbólico y espiritual. La 10ª plaga, que quitó la vida de los primogénitos, no perdonó ni los templos ni al pueblo, revelando el dominio del Dios Altísimo sobre los dominios de los muertos. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Cada plaga tuvo un objetivo definido: la peste sobre los animales, el granizo, las moscas. Todos atacaron a dioses específicos como Geb, Sekhmet y Hathor. Este método revela un estratega divino que conocía bien al enemigo y sabía cómo desmantelarlo. Moisés, como heraldo, ejecuta esta estrategia con autoridad divina, mostrando que la liberación espiritual del pueblo no era solo física, sino una destrucción planificada de las estructuras demoníacas. Los 7 demonios de Egipto perdían terreno uno a uno. Cada plaga dejaba claro que los ídolos eran frágiles. El pueblo comenzaba a percibir que el verdadero poder no venía del anonimato de los dioses falsos, sino de un Dios relacional, que se preocupaba por el sufrimiento, la justicia y la alianza. Moisés, por lo tanto, pasaba de libertador político a héroe espiritual, exponiendo la opresión oculta que sostenía todo un imperio. En el corazón de la idolatría egipcia, Heket era vista como una divinidad de la fertilidad y del nacimiento, representada por una mujer con cabeza de rana. Las mujeres egipcias la invocaban durante el parto, creyendo que su presencia aceleraba la vida. Sin embargo, detrás de esta figura aparentemente inofensiva se escondía una entidad espiritual que se alimentaba de la distorsión de la creación y de la manipulación de la vida. El enfrentamiento directo entre Moisés y esta potestad ocurre cuando, por orden divina, Egipto es invadido por una plaga de ranas, convirtiendo el símbolo de fertilidad en un instrumento de tormento. La narrativa se encuentra en Éxodo capítulo 8, versículos 1 a 6, donde Dios muestra que puede usar los propios símbolos de los enemigos para derrotarlos. El ataque a la figura de Heket revela un patrón divino: desmantelar la confianza que el pueblo tenía en los falsos dioses, transformando sus propios símbolos en maldición. Las ranas, antes consideradas sagradas, invaden los hogares, los templos, los palacios y hasta los alimentos, provocando repulsión. Lo que era venerado se convierte en despreciable. Esto no es solo una plaga física, sino un golpe directo a la moral espiritual de la nación. Moisés, al levantar su bastón, no invoca encantamientos ni usa palabras mágicas, simplemente obedece a la voz de Dios y con ello expone la farsa detrás de la adoración a Heket.
La actuación de los magos egipcios ante esta plaga muestra cómo el enemigo intenta simular el poder de Dios. Ellos también logran reproducir la multiplicación de ranas, lo que solo agrava la situación. Pero cuando el faraón clama a Moisés pidiendo alivio, es la intervención divina y no la de los magos la que quita la plaga. Esto refuerza que el poder de Moisés provenía de una fuente superior e incuestionable. El pueblo comienza a percibir que las entidades que veneraban no tenían control sobre lo que decían gobernar. El espíritu asociado a Heket no se limitaba a la fertilidad. Era un demonio que intentaba dominar áreas de la vida que pertenecen exclusivamente a Dios: el nacimiento, el ciclo de la vida, la esperanza de un futuro. Cuando Dios transforma el símbolo de fertilidad en un instrumento de juicio, Él está mostrando que ningún dominio del enemigo es absoluto. La intervención divina reorganiza el orden espiritual, restableciendo la verdadera señoría sobre la vida. Moisés, al enfrentar esta potestad, inicia una serie de juicios que revelan cómo Egipto era esclavizado por fuerzas que se disfrazaban de divinidades. El pueblo hebreo, al observar la caída de Heket, gana discernimiento espiritual para entender que la liberación que se aproximaba era más profunda de lo que imaginaban. Era una ruptura de cadenas invisibles forjadas en el alma. Hathor era adorada como la diosa de la belleza, de la música y del placer. Representada como una vaca sagrada, ella personificaba el amor sensual y la festividad. Su culto estaba profundamente enraizado en la vida cotidiana egipcia, involucrando rituales que exaltaban los sentidos, la embriaguez y la libertad sin límites. Pero, bajo la apariencia de celebración, había un espíritu de seducción que esclavizaba corazones, desviando al pueblo del arrepentimiento y de la pureza. El enfrentamiento con esta entidad aparece en Éxodo capítulo 9, versículos 1 a 6. Cuando Dios ordena que una peste mortal ataque el ganado, desmantelando el culto a la vaca sagrada y exponiendo la vulnerabilidad de Hathor. La plaga que destruye los rebaños de Egipto tiene un impacto profundo, tanto económico como espiritual. Los egipcios creían que el ganado era sagrado, y su muerte en masa era vista como una afrenta directa a los dioses. En este golpe, Dios no solo derriba a los animales, sino que hiere la confianza que los egipcios depositaban en Hathor como protectora de la abundancia y del placer. Era una ruptura directa del espíritu de hedonismo que ella representaba, demostrando que el verdadero sustento y seguridad no están en el placer, sino en la alianza con el Creador. Es interesante notar que los rebaños de los hebreos no fueron afectados. Mientras los campos egipcios se llenaban de cadáveres, los pastos de los israelitas permanecían intactos. Esto revelaba, de manera clara, una separación espiritual entre los que estaban bajo el yugo de las entidades egipcias y los que eran preservados por Dios. El contraste reforzaba el mensaje de que los dioses egipcios no podían proteger ni sus símbolos más sagrados. Hathor también representa el espíritu que desvía la adoración verdadera. Tras la salida de Egipto, cuando el pueblo construye el becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, versículo 4, la influencia de Hathor aún estaba viva en los corazones. El pueblo no se había liberado completamente de la seducción de esa entidad. Esto muestra cómo los espíritus de seducción e idolatría no son vencidos solo con distancia física, sino con transformación interior. Moisés necesitó lidiar con este espíritu no solo en Egipto, sino también en el desierto. Este episodio nos enseña que la liberación espiritual exige vigilancia constante. La influencia de Hathor muestra cómo el enemigo trabaja con encantos sutiles, desviando los ojos del pueblo de Dios hacia el placer pasajero. Moisés no solo necesitó destruir la vaca sagrada de Egipto, sino también enseñar al pueblo hebreo a discernir entre el placer legítimo y la seducción espiritual.
una batalla que hasta hoy muchos aún enfrentan. Entre todas las deidades egipcias, Ra era considerado el más poderoso. Dios del sol, señor de los cielos y protector de los faraones, Ra simbolizaba luz, claridad y visión. El pueblo lo veneraba como fuente de orden y estabilidad. Sin embargo, esa luz era una falsa iluminación, una apariencia de sabiduría que escondía un espíritu de engaño y arrogancia. El ataque directo contra esta entidad ocurre en Éxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, cuando una densa oscuridad cubre todo Egipto por 3 días. Una oscuridad palpable, aterradora, que ni las antorchas conseguían disipar. Ese momento representa más que la ausencia de luz. Es la humillación directa del Dios que afirmaba ser el propio sol. Dios muestra que el control del día y de la noche está en sus manos, y no en los encantamientos de los sacerdotes. La ceguera espiritual que ya dominaba al faraón se manifiesta físicamente. Él, que se decía hijo de Ra, es incapaz de ver, actuar o resistir. La plaga expone la fragilidad de su posición y la impotencia de la entidad que lo sustentaba. El pueblo egipcio, acostumbrado a vivir bajo el esplendor del sol, entra en pánico. Templos son silenciados, rituales interrumpidos y hasta los animales se vuelven inquietos. Esta parálisis revela que el sistema espiritual de Egipto estaba ruina. Mientras tanto, los hebreos en las regiones de Gosén continúan viviendo bajo luz, una distinción milagrosa que evidenciaba la protección divina. Dios, al controlar la luz y las tinieblas, reafirma su soberanía absoluta sobre la creación. El espíritu de Ra es también símbolo de orgullo y autoexaltación. El faraón se niega a obedecer, creyendo ser invencible. Esta arrogancia, fruto de la influencia de Ra, lo torna resistente a la voz de Dios. Moisés, sin embargo, permanece firme. Su llamado no depende de reconocimiento humano, sino de la certeza de que está en misión divina. La oscuridad se convierte entonces no solo en un juicio sobre Egipto, sino en un test de fe para Moisés y el pueblo de Israel. Este enfrentamiento nos muestra que no toda luz es verdadera y no todo brillo indica sabiduría. Egipto, guiado por la falsa luz de Ra, caminaba hacia la destrucción. Moisés, guiado por la verdadera luz, preparaba al pueblo para la libertad. En tiempos de oscuridad espiritual, la única luz que realmente libera es la que viene de lo alto. Entre los ídolos egipcios, Sekhmet era temida como la diosa de la guerra, de la destrucción y de la peste. Representada con cabeza de leona y ojos flameantes, su nombre era asociado al caos y al castigo divino. Los egipcios creían que Sekhmet protegía al faraón en batalla y que su respiración causaba enfermedades cuando enfurecida. Pero la plaga de las úlceras, descrita en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 11, reveló que el verdadero Dios no solo confrontaba a los dioses de Egipto, Él los desmascaraba por completo, exponiendo la impotencia de sus falsas promesas. Dios instruye a Moisés y a Aarón a lanzar cenizas al cielo ante el faraón. Esta acción, aparentemente simple, desata una plaga de tumores y úlceras sobre los egipcios y sus animales. El gesto tiene un simbolismo poderoso. Las cenizas, residuo de algo consumido, se convierten en semilla de dolor. Esto es una afrenta directa a Sekhmet, que supuestamente debería proteger a los egipcios de las pestes. Al contrario de esto, sus devotos se convierten en objetivos del juicio divino, demostrando que ella no tenía ningún dominio verdadero sobre las enfermedades. Los magos que antes se oponían a Moisés con sus encantamientos, ahora no pueden ni siquiera mantenerse de pie ante él, debido a las heridas en sus cuerpos. La plaga silencia a los falsos profetas y debilita los pilares de la resistencia espiritual egipcia.
Por primera vez, la élite religiosa siente en carne propia el poder que se opone a sus dioses. El silencio de los magos no es solo físico, sino espiritual. No hay más respuesta del mundo oculto. Las entidades no reaccionan. Los rituales fallan, y el faraón comienza a percibir que su imperio no está solo bajo ataque. Está siendo desmantelado por dentro. El dolor esparcido por la plaga también sirve como espejo para la esclavitud de los hebreos. Durante años, el pueblo de Israel soportó sufrimiento físico bajo la opresión egipcia. Ahora, los papeles se invierten. Los verdugos sienten el peso del juicio. Es un momento de justicia divina, donde el sufrimiento cambia de lado y la verdad prevalece. Moisés no busca venganza, sino que cumple fielmente la orden de un Dios que exige liberación y santidad. El episodio nos enseña que ninguna entidad, por más temida que sea, puede oponerse al propósito de Dios. La furia de Sekhmet, celebrada por los egipcios, fue vencida por la justicia del Altísimo. La plaga de las úlceras fue más que un castigo. Fue una liberación espiritual, rompiendo la confianza que el pueblo tenía en el terror y preparando el camino para la liberación completa de los hebreos. Geb, conocido como el dios de la tierra, era considerado por los egipcios como el sustentador del suelo fértil, el padre de las cosechas y el cimiento de la vida material. Él era invocado para garantizar estabilidad, prosperidad y cosechas abundantes. Sin embargo, la figura serena de Geb ocultaba un espíritu de opresión que se manifestaba principalmente a través del trabajo forzado impuesto a los hebreos. La tierra, que debería ser bendición, se había convertido en el símbolo de la esclavitud. Con los hijos de Israel, obligados a fabricar ladrillos bajo el sol abrasante día tras día. Es en este contexto que la plaga del polvo se transforma en piojos, como se describe en Éxodo capítulo 8, versículos 16 a 19. Dios ordena que Aarón toque el polvo de la tierra con su vara, y este gesto simple desata un fenómeno que desafía a la propia divinidad egipcia. El polvo, antes inerte, se transforma en enjambres de piojos que infestan hombres y animales. Esta plaga tiene un significado profundo. La tierra, símbolo de productividad, se convierte en fuente de incomodidad e impureza. Geb, considerado benefactor, se revela impotente ante el Dios verdadero, que transforma el suelo fértil en juicio. El ataque espiritual a la tierra expone que la prosperidad de Egipto se construyó sobre opresión e injusticia. Los hebreos habían sido esclavizados para construir las riquezas de Faraón, pero ahora incluso el suelo bajo sus pies se vuelve maldito. Los piojos, considerados impuros según los estándares religiosos egipcios, impiden a los sacerdotes purificarse y realizar sus rituales. Esto rompe no solo la rutina física, sino el funcionamiento espiritual de Egipto. Los magos egipcios, que hasta entonces replicaban los signos, ahora se rinden. Ellos reconocen que el dedo de Dios está operando y no pueden simular ni resistir más. Esta declaración, proveniente de dentro de la propia élite ocultista, es un hito. La batalla espiritual se está ganando de forma clara. Moisés, con su postura firme y obediente, se convierte en el canal a través del cual Dios manifiesta su superioridad sobre todas las estructuras demoníacas. El enfrentamiento con Geb revela que no hay seguridad en ningún sistema basado en la explotación. Cuando la tierra se vuelve contra los opresores, es porque el Creador está reclamando justicia. La liberación del pueblo hebreo también pasa por una redención de la tierra, que no será más escenario de sufrimiento, sino de promesa y alianza. El dominio del enemigo comienza a desmoronarse, no solo en los cielos, sino también bajo los pies. Osiris era adorado en Egipto como el dios de la muerte y de la resurrección, regente del inframundo y juez de las almas.
Su culto implicaba rituales complejos que prometían vida después de la muerte, siempre y cuando los muertos fueran enterrados con los ritos debidos. Esta promesa de eternidad daba a la religión egipcia un poder psicológico y espiritual inmenso sobre el pueblo. Sin embargo, esta promesa era alimentada por un espíritu de engaño y control que mantenía a la nación atada al miedo de lo que vendría. La 10ª plaga, narrada en Éxodo capítulo 12, versículo 29, es el golpe final. Dios ataca a los primogénitos de Egipto, incluido el hijo de Faraón, y destruye la confianza en el dominio de Osiris. Hasta ese momento, Faraón se había mantenido endurecido, protegido por su creencia en la inmortalidad y en el poder de Osiris sobre la muerte. La idea de que la muerte era solo una transición bajo el control de los dioses lo hacía insensible al clamor del pueblo. Pero cuando la muerte visita su propia casa, sin aviso, sin ritual, sin posibilidad de reversión, Faraón se derrumba. La entidad que prometía guiar las almas hacia la eternidad es humillada ante un Dios que determina la hora y el destino final de cada vida. La noche de la 10ª plaga es también la noche de Pascua, donde Dios instruye a los hebreos a sacrificar un cordero y marcar las puertas con sangre. Esta sangre, conforme se registra en Éxodo capítulo 12, versículo 13, sirve como señal para que el destructor no entre en las casas de los israelitas. Mientras Egipto se sumerge en llanto, el pueblo de Dios es preservado. Este acto establece un pacto de redención, mostrando que el dominio sobre la muerte pertenece exclusivamente al Señor. La caída de Osiris marca el colapso total del sistema espiritual egipcio. El pueblo no solo pierde a sus seres queridos, sino también la creencia en sus dioses. Lo que hay después de la muerte, antes visto como algo manipulable, se convierte en un territorio bajo autoridad divina. Moisés, ahora reconocido como profeta por todos, incluidos los propios egipcios, conduce al pueblo con la marca de la victoria espiritual más contundente de todas, la derrota del miedo a la muerte. La manipulación de lo que hay después de la muerte era uno de los lazos más fuertes que mantenían al pueblo egipcio esclavizado. Pero con la muerte de los primogénitos y la salvación de los que estaban bajo la sangre, Dios muestra que Él no solo interviene en el presente, sino también en el destino eterno. La liberación del pueblo no fue solo física, sino existencial, un corte profundo en las raíces espirituales del imperio. Anubis, con su apariencia de chacal, era reverenciado como el dios de los muertos y el protector de las tumbas. Su imagen era asociada a los rituales funerarios y a la momificación, siendo responsable por conducir las almas hasta el tribunal de Osiris. Detrás de esta figura solemne se escondía un espíritu que controlaba el miedo a la muerte y mantenía al pueblo egipcio aprisionado en prácticas espirituales de sumisión y dependencia. Cada ritual comandado por los sacerdotes de Anubis fortalecía a esta entidad que manipulaba el destino de los muertos para mantener a los vivos en servidumbre espiritual. El Egipto, bajo su dominio, era un cementerio decorado, donde el miedo a la eternidad definía las decisiones del presente. Cuando Dios ordena, en Éxodo capítulo 12, versículo 29, la ejecución de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Él no solo sentencia vidas, sino que ataca directamente la confianza en la divinidad que alegaba gobernar la muerte. Anubis, una vez celebrado como guardián y juez, se vuelve impotente ante el juicio divino. Ni siquiera los rituales más sagrados consiguen detener la acción del Dios de Israel. Los templos funerarios son silenciados, los sacerdotes enmudecen y el pueblo experimenta el luto como nunca antes. El poder de Anubis estaba ligado al control psicológico. Quien temía a la muerte era rehén de sus ritos. Pero en la noche de Pascua, Dios introduce un nuevo paradigma, la sangre del cordero como señal de vida.
El pueblo hebreo no necesitó de encantamientos, momias o cánticos para liberarse de la muerte. Solo obedeció y confió. Esta obediencia simple rompió siglos de dominio espiritual, demostrando que la verdadera salvación no se conquista por obras religiosas, sino por fe y alianza. La liberación de Egipto no era solo geográfica, sino también un cruce de la muerte a la vida. Cuando el pueblo de Israel parte, cargan no solo sus pertenencias, sino una nueva comprensión sobre eternidad. El Dios que venció a Anubis es el mismo que daría leyes, dirección y presencia. La sombra del miedo fue reemplazada por la luz de la promesa. Moisés, al guiar al pueblo hacia afuera, conduce a una multitud que ahora conoce al Dios que reina sobre la vida y la muerte. Esta victoria espiritual es una de las más profundas de la narrativa del Éxodo. Anubis, con toda su imponencia, fue derrotado no en batalla física, sino por la obediencia de un pueblo y la fidelidad de un Dios que no comparte su gloria con nadie. Cuando Moisés regresa a Egipto, una de las primeras demostraciones de poder ocurre delante de Faraón, cuando lanza su vara al suelo y ésta se transforma en serpiente. Los magos egipcios, que eran profundos conocedores de las ciencias ocultas, replican el hecho. Sus varas también se convierten en serpientes. Sin embargo, lo que sucede a continuación define el tono espiritual de la misión de Moisés. La serpiente enviada por Dios devora a las demás, como se relata en Éxodo capítulo 7, versículo 12. Esto no es un mero espectáculo, sino una batalla simbólica entre la autoridad divina y el poder de los espíritus malignos que operan a través de los magos. Los magos como Janes y Jambres mencionados en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8, no eran simples ilusionistas. Eran hombres entrenados en los misterios egipcios, especialistas en hechicería, invocación de entidades y manipulación del mundo espiritual. Su poder no era ficticio, era real, pero corrompido. Egipto no era gobernado solo por leyes humanas, sino por pactos espirituales sellados entre sacerdotes y demonios que actuaban tras bambalinas en la política y la religión. Cada enfrentamiento entre Moisés y los magos era, en verdad, una colisión entre reinos. Cuando transforman agua en sangre o traen ranas a la tierra, intentan afirmar que poseen el mismo poder, pero a medida que las plagas se intensifican, su capacidad de réplica falla. No pueden producir liendres ni detener las otras plagas y eventualmente admiten: esto es el dedo de Dios. Esta declaración hecha en Éxodo capítulo 8, versículo 19, representa un colapso espiritual dentro del propio sistema egipcio. La vara de Moisés, que se transforma, devora y vuelve a la forma original, simboliza la autoridad de Dios sobre cualquier fuerza que intente oponerse. No se trata solo de un bastón, sino de un instrumento de justicia y liberación. Con él, Moisés hiere al río Nilo, invoca plagas, abre el mar rojo. Es el báculo de un pastor, pero también el cetro de un rey espiritual. A través de él, el dominio maligno comienza a desmoronarse. Este enfrentamiento enseña que no todo poder es legítimo. Hay fuerzas espirituales que operan signos, pero están desconectadas de la verdad. Moisés no vence a los magos con gritos, sino con autoridad silenciosa y fe inquebrantable. Cada acto suyo es dirigido por un Dios que no necesita probar su fuerza, solo la manifiesta. Egipto nunca más fue el mismo después de este enfrentamiento. Las 10 plagas de Egipto no fueron solo calamidades naturales o castigos aleatorios. Cada una de ellas fue un golpe preciso contra las divinidades egipcias, desmantelando un sistema de creencias basado en idolatría y manipulación espiritual. Dios, al enviar cada plaga por medio de Moisés, estaba haciendo una declaración pública de guerra contra las entidades demoníacas que habían infiltrado en la cultura, la política y la religión egipcia.
En Éxodo capítulo 9, versículo 14, Dios declara que enviaría todas sus plagas contra el corazón de Faraón, para que éste supiera que no hay otro semejante al Señor. El río Nilo, transformado en sangre, fue un golpe contra Api, el dios de las aguas. Las ranas atacaron a Heket, el polvo de la tierra convirtiéndose en piojos, hirió a Geb. Las moscas, la peste en los animales, las úlceras, el granizo, los langostas, la oscuridad y, por fin, la muerte de los primogénitos, cada una de esas plagas alcanzó una divinidad específica. Dioses del sol, de la fertilidad, de la agricultura, de la salud y de la muerte. Era como si Dios estuviera limpiando el escenario espiritual de Egipto, removiendo uno a uno los falsos tronos que mantenían al pueblo cautivo. Faraón, que se veía como un Dios vivo, también fue desafiado directamente. Su corazón endurecido, que resistía los mandamientos de Dios, era alimentado por esa falsa identidad espiritual. Pero cada plaga exponía su impotencia. No podía proteger a su pueblo, restaurar el orden, ni responder con poder equivalente. Moisés, por otro lado, actuaba en obediencia, sin buscar gloria para sí. Su misión era clara: liberar al pueblo, confrontar a los dioses y establecer el nombre del Señor por encima de todos los nombres. Las plagas también funcionaron como señales pedagógicas. No solo juzgaban, sino que enseñaban. Para los hebreos, revelaban el poder del Dios que los había llamado. Para los egipcios, desmantelaban creencias antiguas y presentaban un nuevo paradigma espiritual. Para el mundo, sirvieron como un testimonio de la autoridad divina sobre toda la creación: tierra, cielo, agua, vida y muerte. Este ciclo de plagas muestra que Dios es paciente, pero también justo. No actúa impulsivamente, sino con precisión. Cada paso fue calculado, cada golpe tuvo objetivo, cada silencio tuvo propósito. Y cuando la última plaga fue liberada, no quedó duda alguna. Todo Egipto sabía que había un Dios en Israel y que Él no divide su gloria con nadie. La noche de la primera Pascua fue el ápice de una guerra espiritual que se desarrollaba desde hacía meses. Dios había preparado al pueblo de Israel para una liberación que superaba las cadenas físicas de la esclavitud. Era una liberación de las ataduras espirituales que los mantenían subyugados por siglos. En Éxodo capítulo 12, versículo 7, Dios orienta que cada familia hebrea sacrifique un cordero y marque los umbrales de las puertas con su sangre. Este acto, simple a los ojos humanos, era un decreto espiritual que separaba a los hijos de la alianza de los objetivos del juicio divino. La sangre del cordero servía como un signo visible de obediencia y fe, pero en el mundo espiritual era un escudo infranqueable. El ángel de la muerte, que pasaba por Egipto, ignoraba las casas marcadas, cumpliendo la orden de Dios sin tocar a aquellos que estaban bajo el signo. Este momento revela una verdad profunda: no hay fuerza espiritual que pueda superar el límite establecido por Dios. Las fortalezas malignas que rodeaban a Egipto estaban desmoronándose una a una, y la sangre era la marca de la victoria de aquellos que se refugiaron bajo la alianza divina. Más que liberación, la sangre sellaba una nueva identidad. El pueblo no era más solo un grupo de esclavos clamando por libertad. Ahora eran una nación separada, protegida y redimida. La Pascua se convirtió en el punto de inflexión de la historia espiritual de Israel, ya que marcó la transición de la esclavitud a la filiación. La sangre interrumpió la narrativa de opresión e inició el viaje hacia la promesa. Esta verdad resonaría por generaciones, siendo recordada hasta los tiempos de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al seguir las instrucciones divinas, Moisés lidera al pueblo no con espadas, sino con fe. Su fuerza estaba en obedecer a lo invisible y creer que el plan de Dios se cumpliría. Las fortalezas espirituales que sostenían a los demonios de Egipto no podían resistir a la sangre.
Este es la enseñanza que trasciende el tiempo. Lo que realmente libera no son estrategias humanas, sino el poder del sacrificio aceptado por Dios. Egipto, antes imponente, ahora estaba silenciado por la pérdida y paralizado por el temor. Ya los hebreos, cubiertos por la sangre, estaban listos para seguir rumbo a la libertad. La batalla espiritual había sido vencida donde nadie esperaba, en la obediencia, en la fe y en la sangre derramada de un cordero. Cuando el pueblo de Israel llega a las orillas del Mar Rojo, todavía llevan los trazos de la esclavitud, dudas, miedo y la sensación de que el enemigo está siempre cerca. Ante ellos, las aguas, detrás, el ejército de Faraón. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés declara: «No temáis, estad quietos y ved el libramiento del Señor». Esta escena es más que un milagro físico, es el clímax de un proceso de liberación espiritual, iniciado desde el primer enfrentamiento con los dioses de Egipto. Dios ordena que Moisés levante su báculo y extienda la mano sobre el mar. El mar se abre, formando paredes de agua a la izquierda y a la derecha. El pueblo cruza en tierra seca. Un evento que no solo marca la huida de un imperio, sino la transición definitiva a una nueva identidad espiritual. La travesía no es solo geográfica, sino simbólica. Dejan atrás el territorio dominado por potestades demoníacas y entran en la esfera de la promesa, donde Dios será el único rey. Faraón, al intentar seguir a los hebreos por el mismo camino, encuentra el juicio. Las aguas que se abrieron para el pueblo de Dios se cierran sobre los egipcios. El ejército, los carros, los jinetes, todo lo que sostenía el dominio de Faraón es tragado por las olas. Este momento representa el colapso final de los 7 demonios de Egipto. Las estructuras espirituales que sostenían la opresión fueron sepultadas en el fondo del mar, sin posibilidad de retorno. El pueblo, al pisar la otra orilla, ya no es el mismo. Hay allí una conciencia de que fueron liberados por un Dios que no solo escuchó sus clamores, sino que peleó por ellos con poder y autoridad. Moisés, el mismo hombre que temía ante la zarza ardiente, ahora lidera una nación que vio la justicia triunfar sobre la tiranía. Miriam, su hermana, entona un cántico profético, celebrando al Dios que arrojó en el mar al caballo y al jinete, como se registra en Éxodo capítulo 15, versículo 1. La travesía del Mar Rojo no fue solo una huida milagrosa, fue el bautismo de una nación, el renacimiento de un pueblo que vivió bajo el dominio de espíritus malignos y ahora caminaba bajo la nube de la presencia divina. La esclavitud espiritual terminó allí, ahogada en las aguas del juicio, dando paso al camino de la fe. Moisés, antes un bebé hebreo escondido en el Nilo, se convirtió en el líder que enfrentó al imperio más poderoso de la tierra y ganó. Su viaje no fue solo el de un libertador, sino el de un guerrero espiritual llamado a romper cadenas invisibles y derrotar a 7 entidades demoníacas que mantenían a Egipto cautivo. Cada paso dado por Moisés, de la zarza ardiente a las plagas, de la Pascua a la travesía del mar, fue parte de una estrategia divina que desmanteló siglos de dominio espiritual, y al final de este camino, el pueblo no solo salió de Egipto, sino que Egipto salió del pueblo. La victoria de Moisés fue construida en la obediencia y en la intimidad con Dios. No confió en armas, ejércitos ni manipulaciones. Su poder estaba en escuchar la voz de Dios y actuar conforme a sus instrucciones. Esto se evidencia en Éxodo capítulo 33, versículo 11, donde se dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Esta cercanía fue la clave para resistir la presión de Faraón, la murmuración del pueblo y los ataques espirituales que enfrentó durante toda su misión. Los 7 demonios que dominaban Egipto no solo fueron vencidos individualmente, sino expuestos públicamente.
Heket fue derrotada por las ranas, Hazor por la peste en los rebaños, Ra por las tinieblas, Sekhmet por las úlceras, Geb por los piojos, Osiris por la muerte de los primogénitos y Anubis por el libramiento del pueblo. Cada derrota fue una proclamación de que no hay autoridad por encima de la de Dios. Moisés fue el instrumento de esta proclamación, conduciendo al pueblo con fe firme y visión clara. Pero el legado de Moisés va más allá de la liberación. Formó un pueblo que aprendió a reconocer y rechazar la idolatría, estableció leyes que protegían la alianza y sobre todo apuntó a un Redentor mayor que también vencería las tinieblas no con espada, sino con sangre. La historia de Moisés resuena hasta los evangelios, donde Jesús, el Cordero Perfecto, completa la obra de liberación que comenzó en Egipto. La victoria sobre los demonios de Egipto no perteneció solo a Moisés. Pertenece a todos aquellos que, como él, eligen escuchar la voz de Dios, caminar en santidad y no temer a las tinieblas. El legado permanece. Cuando Dios levanta a un hombre dispuesto a obedecer, ninguna fuerza espiritual puede resistir. Moisés no solo venció a Egipto, nos enseñó a vencer. ¿Cuántas verdades has visto ser silenciadas a lo largo de la vida? Este video no puede ser una más de ellas. Comparte con quien aún cree que la fe es solo simbólica. Deja tu comentario. Tu experiencia vale más que muchos libros. Y si esto resonó con lo que llevas en el pecho desde hace años, suscríbete. Con cada historia, una nueva luz se enciende.